Buenas tardes y bienvenidos niñas y niños a este video. Qué bueno que ya de entrada les digo que está cortado. Falta mucho material, se perdió porque el CarPlay instalado en la moto va sobreescribiendo los videos a medida que se llena y teníamos una micro SD de 32 GB que no daba la capacidad suficiente para cubrir toda la ruta. La parte de la salida de mi vivienda fue eliminada completamente y la ruta de ida hacia Puerto Cruz, que es el destino final de esta aventura motera, también está eliminado. Ahí estamos en el kilómetro 16 de Junquito, parte del área de la Gran Caracas. Y allí estamos en el sitio donde se lanzan en parapente. Los muchachos que tienen su publicidad en la zona, ahí estamos hablando con el perrito saltador que acompaña a su dueño en todas y cada una de sus aventuras, eh, remontando las alturas en su parapente. Y nos estaba explicando cuánto es el costo del salto, que son $50, son aproximadamente 20 minutos de estar en el aire, que es una actividad muy segura. Tiene más de 25 años ejerciendo esta actividad, se ha lanzado o ha saltado en el Ávila, ha saltado en el Jarillo y ha saltado aquí en el kilómetro 16 de Junquito y otras partes de Venezuela. Parte de la publicidad se congela en la pantalla en alguna de mis pasos. Podrán ver los números telefónicos y contactarlos a ellos para programar su salto cuando quieran atreverse a este tipo de actividad. Él dice que es muy seguro, que la mayoría de la gente que ha saltado al principio con los nervios, pero después, por supuesto, ya estando allá arriba se le quitan y tienen un aterrizaje feliz. Comúnmente regresan al mismo sitio de salto o aterrizan montaña abajo en un sitio especializado para esto. Una actividad que es bonita verla. Participar en ella será adrenalínicamente hablando estupendo, pero para aquellos que se atrevan. Ya yo estoy muy viejo para esta gracia. Se lo dejo a los muchachitos que quieren estar inventando cosas. Es que cuando uno es muchacho uno es más arriesgado. En cambio, cuando uno está en edad adulta, ya uno es maduro en la vida, no se arriesga tanto. ¿Por qué será? Será el instinto de preservación y de conservación de nuestra especie que nos indica que no hagas locuras en tu vida. Pudiera ser. Bueno, nada, parte de la vegetación de la ruta ya hacia Puerto Cruz. Ya estábamos en ruta. Eso es un sitio donde se toman muchas fotos y donde se toman muchos videos, un sitio turístico por excelencia. Allá hay unas casitas, hay unos columpios, unos toboganes, un sitio para tomarse fotos definitivamente. Y que mucha gente se detiene allí. Ahí ya estamos en la playa. Ahí hay uno de los muchachos de la playa que quería que yo lo filmara porque él quería llegar a Puerto Maya así caminando para verlo. Parte de la playa, parte de la bahía de Puerto Cruz, una playa bastante tranquila, poco profunda. O sea, sí tiene cierta profundidad, de metro y medio allí cerca de la orilla, pero es bastante llevable, además de que no son olas fuertes, son olas bastante tranquilas, y uno puede disfrutar de darse un buen baño. Esta playa comúnmente no es muy concurrida, porque ahí lo que van son moteros, son motociclistas, en su gran mayoría, y rústicos. De resto, muy pocos vehículos se dan, llegan hasta la zona por la cantidad de huecos y la cantidad de fallas que hay en la carretera. Entonces, nada, ahí uno la pasa estupendo, la pasa agradable, de verdad le recomiendo, es tremenda playa. La gente de la zona es increíble, o sea, te atienden espectacularmente, independientemente de cuál sea el kiosco donde te van a atender.
Bueno, las muchachas también muy bonitas, las cuales no tomé por evitar problemas de que salieran en YouTube y después todos quisieran pedirme los números telefónicos de esa chica. Así que se quedan con las ganas, pero allí hubo una de las que estaban ahí en la playa. Ya esa es la vía de regreso, es la misma vía, o sea, por donde llegas, por donde te vas. Tiene demasiadas curvas esta carretera, es una ruta que yo la considero grado 2. Hay que estar muy pendiente del tránsito vehicular porque te pueden sorprender algunos vehículos en las curvas. Fíjense en las fallas que hay en el asfalto, los huecos, y eso es constantemente durante todo el trayecto de la vía. Es una vía que el asfalto, lo que queda es la muestra gratis del asfalto, más nunca la asfaltaron en su vida, ni en bajada tampoco. Y bueno, nada, los habitantes de la zona están acostumbrados a esto ya. La mayoría tienen vehículos automotores de dos ruedas. Hay muchos cruces de río. Tuve la oportunidad y la dicha de que no me llovió en todo el camino, porque si me hubiera llovido, bueno, todavía creo que estaría en la vía. Y les estuviera esto contando en una transmisión en vivo. Muchos huecos, muchas fallas, hay muchas casas, por supuesto, rurales, de construcciones básicas, hay muchas motos, la mayoría de los vehículos son como ese, rústicos, hembritas o machitos o camiones. Hay parte del video donde nos vamos a conseguir camiones en medio de la neblina, en medio de las nubes, por la altura que íbamos consiguiendo a medida que nos íbamos desplazando. Hay un video que también se perdió, que a medida que voy subiendo, además de la chica que lleva la torta, que va en esa moto que va delante mío, más adelante me consigo un cruce de río también, donde aproveché y lavé la moto para quitarle un poco el salitre de la playa. Porque al meterme hasta la orilla de la playa, por supuesto, la moto levantó bastante arena y eso fue a parar a las partes internas de la moto. Por eso hubo que darle una buena lavada con un hidrojet al llegar a la casa. Pero en la ruta, nada, aprovechamos el río, nos refrescamos un poco y lavamos la moto. Miren la cantidad de hueco. Eso es toda la vía, ¿ok? A veces te aparecen en las curvas machitos o G's como estos que creen que la vía es completamente de ellos y se les olvida que hay otros vehículos transitando por la misma. ¿Qué otra cosa podemos observar? Bueno, vegetación típica de clima de selva tropical. Hay muchas plantaciones de plátanos, de aguacates, de mangos. Ya estamos entrando en una época de mangos, se veían mangos en la carretera en algunos sitios. También otro tipo de tubérculos sembrados en la zona. Cebollín, se consigue mucho cebollín por ahí. Eh, y bueno, este tipo de, de verduras y hortalizas que ellos sacan y los venden en los mercados populares. Y bueno, también para el autoabastecimiento. La gallina intrépida ella, que vio la moto y se abalanzó hacia la moto. O sea, quería embestirme. Al final del día se dio cuenta que la moto era más grande y decidió retirarse. La mejor pelea es la que no se pelea. La mejor pelea ganada es la que no se pelea, dijo la gallina. Y bueno, y el pollito que le decía, mamá, no me vas a dejar solo. Pero bueno, como ustedes pueden ver, las curvas bastante cerradas, que hay que estar muy pendientes tanto de los vehículos de cuatro ruedas como de las motos, porque es gente local que está acostumbrada a transitar esta vía y uno se los consigue en las curvas muchas veces, inclusive parados hablando y ellos como si nada, como que más nunca nadie fuera a transitar por ahí. Entonces hay que tener cuidado con ellos.
Ya dentro de poco vamos a entrar a la zona, o sea, ya vamos ganando altura. Y a medida que vamos ganando altura, vamos a entrar a la zona donde está la neblina, o sea, donde están los pasos de nubes y, por supuesto, por el calentamiento del asfalto durante el día y la humedad de la zona, se hace un microclima donde se levanta neblina y eso es imposible ver la carretera. Eso lo van a ver más adelante. La ruta, bueno, dirán, pero ¿por qué tanta ruta? Hay que estar pendiente del camino para que vean exactamente lo que se van a encontrar cuando ustedes decidan ir a Puerto Cruz. O sea, es viable ir a Puerto Cruz. O sea, hay recompensa al llegar al final de la vía. Sí, sí. La playa es increíble. Al lado de la playa hay un río. El río también tiene cierta altura y ustedes después de el agua salada se pueden bañar con agua dulce. Hay facilidades para cambiarse, o sea, hay sanitarios de los mismos pobladores de la zona y su actividad es la agricultura, por supuesto, y el turismo. Pero como les dije anteriormente, la mayor parte del turismo lo hacemos nosotros los moteros, los que vamos a visitar esos parajes. Esa cantidad de motos que ven de baja cilindrada son motos 150. Eh, Owen, en BR de Vera. eh, Hay otros tipos de motos ahí, pero son de adquisición reciente. O sea, la mayoría de la gente ahí prefiere andar en moto que andar en vehículo, porque si no, bueno, más dura una moto que un carro o un vehículo de cuatro ruedas. Miren los huecos que uno se consigue en la zona. Ven ese tipo de matas a la margen derecha. Esas son precisamente matas de plátano. Y la producción que ellos sacan de allí la venden en los mercados populares, bien sea en la colonia Tovar o bien sea hacia Caracas. Lo sacan en camiones y los llevan a un mercado popular que se llama el mercado de coche, que hace la distribución de alimentos para la- para todo el área metropolitana de Caracas. Por supuesto, a medida que vamos ascendiendo también va desapareciendo esa vegetación, porque a más altura hay menos vegetación y hay menos tipos de plantas. Lo malo de las laderas es que si se dieron cuenta en la margen izquierda hay matas caídas y es precisamente porque es una zona donde la humedad del terreno es alta, muy alta. Allá hay muchos manantiales, porque las montañas están saturadas de agua prácticamente todo el año. Entonces ahí se encontrará que hay sitios donde las matas están caídas y es precisamente por la acción del agua cuando arremete en la zona. Y bueno, hay puntos de pases de río que no los van a observar acá, pero hay puntos de pase de río que eso se crece muchísimo y por supuesto no hay forma de pasar. Hay que esperar que los cauces de río bajen para poder seguir transitando. Aquí ya llevamos, bueno, fíjense, estamos en el minuto 13 del video y el video lleva 32 minutos contados hasta el final, donde vamos a poder observar, por supuesto, como les decía anteriormente, la neblina en la zona, donde se van a dar cuenta lo que es manejar en una neblina cerrada, que gracias a Dios era de día, porque de noche no hay forma de transitar allí. Y si está lloviendo, mucho menos, porque la, la visión es completamente nula, es arriesgar la vida manejar en una zona así, cuando la neblina o las nubes están sobre el terreno. Fíjense, y ahí empieza la neblina, es bastante pronunciada, ¿verdad? Se ve parte de la neblina. Ahí había una distancia de más o menos 50 metros hacia el frente, pero se empieza a cerrar más todavía y llega un momento en que no se ve absolutamente nada a la vía, tal cual como lo están observando ahorita. Entonces hay muchos pedazos así donde el encontrarse con un vehículo es simplemente porque el que está bajando, porque esto es subida,
El que está bajando está acostumbrado, vive en la zona y puede detectar vehículos por el sonido, por las características del sonido del motor y por supuesto, por la zona los detectan rápidamente. Y bueno, y uno que mantiene su canal encomendándose a las protecciones de todos los santos que ha habido y por haber para que no te encuentres un vehículo de esto en contravía en un sitio, en una curva donde no lo puedas evitar. Entonces ahí parece que fuera ya de tarde y no, parece que tuviera, que tienen las luces encendidas es para precisamente poder medio ver el camino, porque ahí estábamos de día y no se veía absolutamente nada en la carretera. Esto no fue que yo contraté a un experto en audiovisuales y le dije que se comprara una máquina de humo y la trajera y la pusiera en la carretera para para la filmación que yo iba a hacer. Y bueno, les repito, esta filmación en su mayor parte, excepto la parte de la playa y algunos otros videos, son completamente grabados con el CarPlay que está instalado en la moto, los cuales distribuyo, por supuesto. Eso tiene cámara delantera y cámara trasera. En ese momento yo iba grabando, por supuesto, cámara delantera. A la par, él está grabando con la cámara trasera también, pero no tenía sentido mostrarla en este video, porque lo íbamos a hacer muy largo y allí en plena, en esa nube, no se veía absolutamente nada para atrás. O sea, absolutamente nada. Eso iban a ser como media hora de grabación de video donde ustedes no iban a ver absolutamente nada y por eso los eliminé. La visión de la cámara trasera. Pero esto es clima o microclima creado entre la humedad en el asfalto, el sol que le pegó en el día, en el transcurso del día, la altura a la que nos conseguimos y el pase de las nubes por esa montaña. Entonces ahí todo está confabulado para que no se pueda observar la carretera o parte de la carretera. Ahí hay que estar muy experimentado en el manejo de vehículos en este tipo de vía, porque no se ve absolutamente nada. Fíjense, me conseguí un camión que lo vi fue, si acaso, a los 10 metros de distancia. O sea, que yo hubiera venido a más velocidad y me estrelló contra el camión. Ahí ya lo paso porque estoy viendo que viene una curva, por supuesto, y no hay vehículos en contravía. Pero si ustedes hubieran estado parados allí, no ven absolutamente nada. O sea, que allí en estas curvas se está viendo es porque la cámara hace magia, porque no es mucho lo que se está viendo allí. Después más adelante vamos a entrar en un momento en que ya mágicamente cambia todo. ¿En qué sentido? De que bueno, de esa oscuridad que nos ha creado la neblina, pasamos a un día de mucha luminosidad. Y esto para que se den cuenta que estábamos a pleno día. Si acaso eran las 4:40 de la tarde, más o menos. ¿Por qué? Porque yo tenía que llegar antes de las 5 de la tarde a la estación de servicio de combustible para poder surtir de de ese combustible a la moto. A pesar de que la autonomía de la moto todavía me daba para hacer 3 veces más el mismo recorrido, quería tanquear la moto y dejarla full de gasolina para llegar a mi casa y por supuesto guardarla con suficiente gasolina. Y bueno, si dado caso, este, no tener que ir tanto a las estaciones de servicio. Acuérdense que las estaciones de servicio que en Venezuela están reguladas un poco. O sea, o se hace por placa, o se hace muy temprano, o si se hace en el transcurso del día, hay que hacer muchas colas. Lo cual no se entiende en un país como el que nosotros tenemos, que es productor de gasolina. Esa muchacha que ustedes ven allí, esa viene caminando desde el arco de la colonia Tovar. A la distancia que estoy calculando ahorita, que ya llevamos 20 minutos de video,
Esa muchacha debe haber llevado ahí aproximadamente una hora caminando para llegar al punto donde ella está en ese momento. Y bueno, cuando hay habitantes de la zona que les dan la cola, perfecto. A todos los de las comunidades, porque con tantos años viviendo en el mismo sitio se conocen. Pero a veces les toca caminar 2 y 3 horas para llegar a su casa. Ahí había muchísimos huecos, por eso me hice al lado izquierdo, a pesar de que había una moto que venía bajando en contravía. Aquí es el sitio que les hablé antes, que se toman muchas fotos, que es un sitio turístico. Fíjense la diferencia entre el primer video de este mismo punto y este video que está lleno de neblina. Y ahí no es condensación de la cámara, no, es neblina, neblina lo que se está presentando allí. Y eso lo podrán observar cuando pasemos de la neblina a los rayos del sol. ¿Se dan cuenta la cantidad de curvas? Bueno, o sea, ahí también el que no está acostumbrado, al final va a terminar con mareos. O sea, un copiloto, nuestras féminas, nuestras compañeras, que comúnmente son las que nos sirven de copiloto en nuestros viajes, en un viaje como este hay que tener mucha paciencia porque se marean. O sea, de cantidad de curvas que hay que pasar. Y curvas en ambos sentidos. Acuérdense que estamos escalando una montaña para poder llegar de una forma u otra a una zona más poblada, que es el arco de la Colonia Tovar. Fíjense el cambio. ¿Se dieron cuenta el cambio de la luminosidad? Precisamente porque ya salimos de la zona donde estaban las nubes y por supuesto la humedad generada por el calor del día. Creo que más adelante vamos a conseguir un poquito más de humedad. Lo que nunca van a faltar en toda la vida, ahí viene otra que viene caminando desde el arco de la Colonia Tovar. Lo que no va a faltar en el transcurso de toda la carretera son los huecos. Increíble la cantidad de huecos. Pero es que esto no es prioridad para el gobierno, esta zona. Que debería hacerlo, porque es un sitio turístico. Y de verdad que mientras más sitios turísticos accesibles tengamos en nuestro territorio, podemos más incentivar el turismo nacional e internacional. Y las playas de Venezuela son envidiadas en todas partes del mundo. Son las playas más hermosas que existen, igual que las colombianas, por supuesto. Eh, pero nada como nuestras playas y nuestras mujeres. De eso tenemos mucho que hablar y siempre decirlo en en nuestros videos. Me disculpan lo malo de los videos, la estabilización de la imagen, pero esto es tomada con las cámaras del CarPlay instalados en la moto. No son cámaras GoPro, ni 360, 4X, 5X, nada de eso. A pesar de ello, la calidad de la imagen es muy buena, más allá de todo la inestabilidad de la imagen. Hay un programa que lo voy a utilizar más adelante en los próximos videos que me da más estabilidad a la imagen, o sea, elimina esa tembladera, todavía no lo sé utilizar. De hecho, este es mi primer video de ruta larga que voy a montar en YouTube para que ustedes lo puedan disfrutar y conocer un poco de la ruta hacia Puerto Cruz, una de las playas del litoral central del estado La Guaira, antiguo estado Vargas. Eso está entre los límites del estado de La Guaira y el estado Miranda. Porque ya después de esa playa de Puerto Cruz, Puerto Maya, viene viene Chuao, viene Punta El Mono, vienen otras playas que ya pertenecen a otro estado. Ya mejoró bastante la visibilidad, pero seguimos en nuestra lucha con las curvas. Y ahí yo lo que estaba era mamado. Me disculpan la expresión. Ahí esos obstáculos son por gente de la zona ese señor con el potecito, gente de la zona que se ponen a limpiar los laterales de la montaña, a cortar un poco el monte y con eso viven, ¿no? Con la colaboración que le dan los transeúntes.
le dan los conductores de vehículos. Como en este momento no hay mucho transitar de vehículos, no es gran cantidad de dinero lo que pueden llevar a sus hogares para comprar comida. Pero eso es un trabajo que lo hacen y que bueno, que para estar en la casa sin hacer absolutamente nada, más allá de la siembra y la recolección de lo que han sembrado, para venderlo en los mercados en la época de cosecha, se ponen a cortar el monte y bueno, y el que pasa en su vehículo y quiera colaborarles, les colabora. ¿Cuánto nos falta ahí para el arco de la colonia? Creo que no nos falta mucho. Creo que ya estamos llegando al arco de la colonia. Más gente caminando, que bueno, o sea, ahí creo que gorditos no hay. Sobre todo cuando les toca salir, porque la salida es en subida. ¿Sí? En bajada la cosa está más fácil, pero en subida, por ahí está la entrada a un hotel de campo que tiene instalaciones con piscina, cabañas, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy bueno. No sé cuál es el costo, pero está prácticamente en la entrada de la colonia Tovar. O sea, no me interesa mucho allí, me interesa son las posadas que están más abajo, que están más hacia la playa. Pero, como les dije anteriormente, esa es una ruta que si no se hace en moto, fácilmente se tardan entre 3 horas y 3 horas y algo en llegar hasta Puerto Cruz. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena, porque es una playa hermosísima. No hay casi piedras en la orilla de la playa. Hay un río en el cual nos podemos bañar después de que disfrutamos de la playa. Hay facilidades, hay sanitarios, hay restaurantes de zona de pescado, o sea, te sirven lo que tú quieras. Y bueno, nunca faltan las cervezas, nunca falta la licorería, nunca falta la casa de trajes de baño, que por cierto compré un traje de baño en $7, porque como siempre que voy a la playa se me olvida el traje de baño, compré un short y el short duró un round. Me metí en la playa y automáticamente se deshilachó de un lado. Menos mal que fue del lado de las piernas. Porque si no, ahí ya vemos el letrero del arco de la colonia Tovar. Porque si no hubiera pasado pena, hubiera pasado vergüenza. Y allí vamos a observar inmediatamente el arco de la colonia Tovar, entrada a la colonia Tovar. A la izquierda vamos a observar la estación de servicio, a la cual voy a entrar ahorita, casi las 5 de la tarde. Ahí a esa hora dan gasolina, es a los agricultores de la zona, camiones como ese que iba al frente, y a funcionarios. De resto, a gente que comprobaba que vive en la zona, que son de la zona, no le dan gasolina a más nadie. ¿Ok? Entonces tuvimos la bondad de que nos colaboraron en la gasolina. Me había agradecido a la gente del estado La Guaira que estaba ahí en ese momento. Eh, Isolina, que es una de las representantes de la parroquia Carayaca, del sector La Peña, de La Guaira, comisionada precisamente para la zona, para estas actividades. Ahí ya yo voy a echar gasolina. Después vemos parte de un video que se coló, que la ida, eso y este video precisamente, íbamos en ruta hacia el arco de la colonia Tovar ya temprano en la mañana, íbamos detrás de ese microbús que lo pasamos en algún momento, en curvas bastante cerradas, en bajadas, pero teníamos que pasarlo porque definitivamente la contaminación que despide ese tipo de microbuses no es soportable. Y que traía un gracioso atrás, porque conductores imprudentes que venía pisándome los talones, o sea, como que empujándome para que pasara el microbús. Debe de ser un conductor de la zona. Por imprudentes como ellos es que se ocasionan los accidentes de tránsito. Bueno, y hasta aquí llegamos con el video. Gracias. Ya estaremos presentando otro video en otra oportunidad.